En un encuentro con Inger Enquist, nos recomendó volver a la novela fundacional de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los perros. Publicada en 1963, fue el debut de Mario Vargas Llosa y de lo que luego se denominó el boom latinoamericano, con nombres como Carlos Fuentes, García Márquez o Cortázar. Dejando aparte la técnica narrativa, el estilo peculiar de Vargas Llosa, vamos a centrarnos en el contenido. La trama transcurre en el Colegio Militar Leoncio Prado, en Lima, Perú. Se trata de un internado en el cual se enseña a los adolescentes a hacerse unos hombres. El ingreso está regido por lo que se denomina el bautizo. Corresponde a lo que en España se llama novatadas, es decir, ritos de iniciación humillantes, abusivos, mediante los cuales se enseña a los que ingresan quién manda aquí, cuáles son las reglas y cuál es el puesto de cada uno. No se trata de una bienvenida, se trata de un choque con la realidad. Aquí hay reglas, aquí hay jerarquías y tienes que conocerlas para sobrevivir. En ese contexto vamos a señalar los personajes principales. En primer lugar, el Jaguar, líder agresivo, brutal, violento, temido e incontestable. Jaguar se negó a ser bautizado cuando ingresó. Reaccionó violentamente, peleó y venció a uno de cuarto y constituyó en torno suyo un grupo, el Círculo, con el objetivo de defenderse mutuamente frente a la agresión de los veteranos. En el polo opuesto está Ricardo Arana. Es débil, es tímido y es objeto de abuso y de acoso. El Jaguar le pone el apodo por el que lo conocen todos de El Esclavo. También hay que destacar a Alberto Fernández, apodado El Poeta. Es sensible, es crítico, es inteligente, quiere ser escritor. Entre los adultos cabe destacar al teniente Gamboa. Se encarga de hacer cumplir las normas de la institución. Así, por ejemplo, siempre castiga a los 3 últimos en incorporarse a la fila. Un grupo de cadetes roba un examen. El esclavo, por su debilidad, presionado, los delata. Sufre represalias y durante unas maniobras muere. El poeta quiere denunciarlo, pero se enfrenta a un sistema que encubre, silencia y castiga al que intenta decir la verdad. Vargas Llosa fue alumno de una institución de este tipo en Perú. Luego vino a España a estudiar en la Complutense. Frecuentaba un bar cerca del Retiro en el cual leía, tomaba notas y donde empezó a escribir esta novela que acabaría años después en París. De manera que efectivamente en La ciudad de los perros hay una cierta vivencia de tipo personal, pero remansada por el paso del tiempo, la perspectiva y la decisión de en qué tipo de escritor y en qué tipo de persona quiere convertirse Mario Vargas Llosa. Aquel colegio, cuenta Vargas Llosa, acogía a todo tipo de alumnos de distintas procedencias, de distintas partes del Perú fragmentado, de manera que el colegio se convierte simultáneamente en una reproducción del país. Y desde esa perspectiva, el colegio es un microcosmos. Vista así, la novela puede sintetizarse diciendo que trata sobre la relación entre el individuo y la sociedad, entre el individuo y las instituciones. Esta perspectiva es interesante, fecunda, y ahí Vargas Llosa no es original. Pensemos en Bajo las ruedas de Hermann Hesse, en la cual una institución escolar rígida fuerza, anula e intenta destruir a un alumno brillante, precisamente porque no encaja en las normas, en los parámetros de la institución. No pensemos que se trata solo de instituciones rígidas o deformes. Hermann Hesse, en El juego de los avalorios, describe una sociedad utópica, intelectual, espiritual, pero en la cual también hay normas y por tanto chocan con el individuo. Pasemos a Inglaterra, tenemos el caso de C.S. Lewis, a cuya autobiografía dio el fantástico título de Cautivado por la alegría. Ahí recuerda los brutales internados británicos en los que vivió, lo que le da ocasión para reflexionar sobre la humillación,
la violencia, el autoritarismo y la necesidad de refugiarse en el pensamiento, la lectura, la meditación. Bien, basten estas referencias, hay otras muchas, el tema está planteado. Lo específico es cómo lo enfoca, cómo lo desarrolla Vargas Llosa en esta novela. En el colegio tenemos una sociedad organizada, jerarquizada, con sus normas, su modo de incorporar a los nuevos mediante el bautizo, y lo que Vargas Llosa señala es el modo en que estos personajes, vamos a fijarnos en los que hemos señalado, responden ante esa situación. Ellos no eligen la situación, nosotros no elegimos la situación en la que estamos. Elegimos nuestra respuesta. Ante una situación institucional violenta e injusta, parece que no hay salida, pero si miramos despacio nos daremos cuenta de que el modo en que responde el esclavo, el poeta y el jaguar es muy distinto. El esclavo sin más sufre la violencia, es la víctima perfecta, no tiene fuerza para resistir ni capacidad para esquivar los golpes. El poeta con su inteligencia entiende las normas, entiende las reglas, procura no ser agresor ni ser agredido, pone su inteligencia, su habilidad al servicio de los poderosos, escribe relatos eróticos y lo respetan. Las instituciones que se configuran desde estructuras de poder, de fuerza, de violencia, generan una polaridad: agresores, agredidos, víctimas, verdugos. El jaguar decide que no será agredido, no será víctima y se convierte en verdugo, se convierte en agresor. Entiende la violencia estructural y decide que si hay un entorno violento, él será el más violento, el rey de la violencia. No será agredido, pero pagará el peaje, se convertirá en agresor, en fuente de violencia, de crueldad y de injusticia. Ante un entorno violento que ninguno ha elegido, tenemos tres respuestas distintas: la víctima perfecta, el cómplice funcional y el agresor dominante. Más adelante hablaremos del teniente Gamboa, un adulto, el guardián de las normas y del status quo de la escuela. La sociedad, el colegio, tiene que protegerse. La muerte de un alumno es una mala noticia. Abre una investigación interna y concluye que ha sido un desgraciado accidente, una muerte accidental. El responsable, el que velaba por el orden, era el teniente Gamboa y él es el que recibe el castigo. Será desterrado. La evolución de los personajes es una genialidad de Vargas Llosa. El asesino confiesa, le entrega por escrito la confesión al teniente Gamboa, pero el teniente le explica las reglas, le explica que su confesión es absolutamente inútil. La institución ya ha juzgado y no va a revisar el caso porque el dictamen es el más favorable para la institución. Lo más favorable es un accidente, no un asesinato. Esta novela es una novela sobre cómo se forma y se deforma el carácter en contextos institucionales. Pensemos que una familia es una institución con normas, no pensemos solo en el ejército, el Estado, el sistema educativo, etc. Aquí queda claro cómo la complicidad, el silencio, la cobardía, no son decisiones inocentes, sino formas de adaptarse a un mundo en el que decir la verdad tiene un precio. Porque las instituciones que se estructuran sobre el poder y la violencia generan esa polaridad de que hemos hablado, agresores agredidos, víctimas verdugos. En esos contextos, en esas instituciones, la verdad es irrelevante, molesta. No se trata de la verdad, no se trata de lo que es correcto, se trata de quién manda aquí, de cuáles son las reglas, de cuál es el papel que tú juegas. Por eso hay que tener claro que es verdad que hay instituciones así, es verdad que hay instituciones en las cuales estas son las reglas, pero somos dueños de nuestra respuesta. El jaguar sobrevive y es el rey, pero se ha degradado. Eso lo muestra magníficamente Vargas Llosa y yo no quiero desvelar el final. Entonces prefiero que el lector disfrute leyéndolos. Es que además este no es el único modo de organizar las instituciones y las relaciones humanas, ni siquiera es el mejor, porque es el menos humano. Esto lo veremos en otro momento, pero ahora estamos hablando de la posición que podemos adoptar en el contexto de instituciones o de relaciones institucionales que son francamente abusivas, injustas, opresivas, y hay que decidir cuál es nuestro modo de estar en el mundo cuando nos toca vivir en ese tipo de mundos. La valentía no siempre se manifiesta gritando, entre otras cosas porque a veces no se puede hablar.
pero no miente. Entonces calla y resiste. Y ese modo de no hablar, de no ser cómplice, ya es un modo de afirmar nuestra dignidad. Si te interesa el modo en que enfocamos la literatura y la vida, suscríbete al canal y acuérdate de darle me gusta. Nos vemos en otros asuntos, en otros libros.